Que tenemos de poder estar aquí en su santo templo. Ahora vamos a meditar en la palabra del Señor. Ya se aprendieron el texto, pero vamos a leerlo. Les invito para que tomando su Biblia vamos a dar lectura a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 2, de los versículos 1 al 3. Con ayuda del Señor, la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses en su capítulo 2, versículos del 1 al 3. Leemos la palabra del Señor, si ya lo tiene, leemos y dice así la Escritura. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Oramos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora nos acercamos a ti. Te damos gracias porque tenemos esta bendición tan grande de poder, Señor amado, estar en tu casa, adorar tu nombre, buscar tu presencia. Y ahora, Señor amado, tenemos la dicha de poder una vez más meditar en tu palabra, Señor. Permite que todos seamos edificados, permite que todos seamos bendecidos con tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que alumbre nuestra mente y corazón para que podamos nosotros entender, comprender y llevar a la vía de la práctica las verdades gloriosas, Señor, que tú nos has revelado en las Escrituras. Muchas gracias, Señor amado, porque yo sé que tú haces más y estás aquí con nosotros, sabiendo que tu nombre es glorificado en el corazón de cada creyente. Te doy gracias por los méritos de Cristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Continuamos avanzando, hermanos, en nuestra escuela bíblica y tenemos nosotros nuestro tema general que lo tenemos aquí y que nos habla de la ciencia y sabiduría de Dios. Y lo que nosotros vamos a considerar hoy, el propósito de Dios al otorgarla. ¿Qué cosa? Su ciencia y sabiduría. Nosotros sabemos que todo tiene un propósito. Estas bocinas, ¿cuál es su propósito? El que todos, ¿qué? El que todos escuchemos, así sencillo. Su propósito es que todos escuchemos. Esas pantallas tienen un propósito. Las bancas tienen, ¿qué? Tienen un propósito. Y entonces, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la ciencia y sabiduría de Dios, también tiene un propósito, cumple un propósito. Y es lo que nosotros vamos a considerar en esta noche. Ya hemos leído nosotros la palabra de nuestro Dios y en estos versículos donde nosotros hemos leído la Escritura, el apóstol Pablo, amados hermanos, expresa las emociones de angustia y gozo, preocupado por su bienestar espiritual, y es una oración, él agoniza en oración por los creyentes de dos congregaciones, de Colosa y la Odisea, amenazados por los falsos maestros. Es por eso que cuando nosotros leemos y que él está hablando, amados hermanos, y que nos dice, porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne,
Y continúa él diciendo para que sean confortados sus corazones. Y nosotros podemos ver aquí que el énfasis de su oración descansa, amados hermanos, en que la iglesia de Colosa y de la Odisea y los demás a los cuales llegara esta palabra fueran consolados. Así, cuando nosotros vemos aquí que nos están diciendo la Escritura, para que sean confortados sus corazones, esta palabra confortar es la palabra griega parakaleo. Así, parakaleo, que significa consolar. El apóstol Pablo sabía muy bien que el desconsuelo y el desánimo en los cristianos de Colosa y la Odisea los hacía presa fácil para el mundo, para la carne, para el maligno y para los falsos maestros. Es por eso que él se preocupa y ora a Dios para que ellos sean confortados, para que ellos sean consolados por la palabra de Dios. El énfasis de su oración, reitero, descansa también en que ellos mantuvieran la unidad en amor en la batalla contra la herejía y en el pleno reconocimiento de su suficiencia en Cristo. Por eso dice, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza, oiga, y dice, de cumplido entendimiento. Fíjense que nada de esto se da por, amados hermanos, espontaneidad y dice, bueno, vamos a estar unidos. Hermanos, todos tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque sí. No, amados hermanos. Esto es por el conocimiento de la palabra. Por eso es que nos está diciendo, y en toda riqueza, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Su propósito del apóstol era que ellos alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento para conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. El conocimiento de Dios es importante porque nos ayuda a cada uno de nosotros y nos permite saber y conocer quién es Él. El conocimiento de Dios es importante porque nos permite saber cómo está trabajando en este momento, en nuestras vidas. Y eso lo hace posible el conocimiento de Dios. Y nos muestra también cómo podemos seguirlo mejor. Cuanto más usted y yo conocemos de Dios, más podemos crecer en nuestra fe y más seremos transformados por su amor y la revelación de su gloriosa palabra. Eso es glorioso, amados hermanos. Y entonces termina diciendo, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual, ya está hablando de Cristo, que Él se nos ha revelado en las Escrituras. Y el que conoce a Cristo, ¿conoce a quién? Conoce al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? A través del conocimiento ¿de quién? De Cristo. Y Cristo es la palabra viva, es la palabra escrita, es el verbo, lo cual nosotros tenemos aquí, podemos conocer por las Escrituras. Amados hermanos, por eso dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Tener, amados hermanos, la palabra de Dios y comer la palabra de Dios todos los días continuamente es una riqueza para nuestra vida espiritual. Cuando hablamos nosotros entonces que la ciencia y sabiduría de Dios cumplen un propósito, y Dios tiene un propósito al otorgarla a cada creyente, a cada hijo suyo, y el propósito principal es que nos revela la salvación en Cristo. Eso es lo principal, amados hermanos,
Por eso el tema de la Sagrada Escritura es la redención de la raza humana. Y es lo que el Señor quiere que todos conozcamos, creyentes y no creyentes. El creyente para que sepa la obra majestuosa y gloriosa que Cristo hizo por amor a nosotros, y usted que no es creyente para que sea salvo. Por eso cuando leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a leer la palabra. Primero a los Corintios capítulo 1, dice la Escritura en su versículo 18. Versículos 18 al 24. Vamos a leer la Escritura. Primero a los Corintios capítulo 1, 18 al 24, y dice así, lea conmigo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y ¿qué? Y redención. ¿Se da cuenta, amados hermanos? El propósito de Dios al revelarnos su sabiduría, su ciencia, su palabra, al presentarnos su palabra, el propósito principal nos revela la salvación en Cristo Jesús, para que el hombre sea salvo. Por eso cuando ya nos dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y ya nos presenta cómo, desde qué punto de vista la ve cada uno. Así. Para los que se pierden es una locura, pero para los que se salvan es que es poder de Dios. Y cuando nos dice el Señor aquí, amados hermanos, y nos está diciendo, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, dice el apóstol Pablo, fíjese, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Así. Y es lo que presentamos. Y ese es el propósito de Dios. Hable la palabra. Cristo se ha revelado en las Escrituras. Presente a Cristo. Hable de Él. Hable del Señor. Entonces, amados hermanos, ya cuando nos dice la Escritura aquí, donde nosotros leímos, mas de Él sois vosotros en Cristo. Y ya nos está diciendo, porque ya nos está diciendo que es Dios que nos ha unido a Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por la palabra. Es una riqueza, es una bendición que cada uno de nosotros tenemos, amados hermanos, que tener presente. Cada creyente, ¿cuál es el propósito de la ciencia y sabiduría de Dios? Es decir, la palabra. Pues nos revela la salvación. Háblela para que el que no es salvo, ¿qué? Sea salvo.
Y aunque para él parezca una locura, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es potencia de Dios. El Evangelio, amados hermanos, el Evangelio es vida, así. Pero también el propósito de Dios al otorgarla, pues que Él se revela, Él revela su persona aquí en las Escrituras. Nos revela a Dios, nos revela a su Hijo Jesucristo para que podamos nosotros conocer al Padre Celestial. Eso es glorioso. Por eso cuando en San Juan 17:3 nos está diciendo la Escritura, amados hermanos, y la oración de nuestro Señor Jesucristo, y dice San Juan 17:3, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Y cómo se revela? A través de la palabra. San Juan 5:39, aquí mismo, usted se lo sabe muy bien, San Juan 5:39, que nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan. ¿Quién? ¿Quién da testimonio de Cristo y Dios? Las Escrituras. Las Escrituras. ¿Quieres conocer a Dios? Él se ha revelado por la palabra. Y se ha revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y todas ellas, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos revelan a Cristo el Señor. Por eso es que nos está diciendo, ellas dan testimonio de mí. El Evangelio de San Lucas, mire la manera en que obra. San Lucas capítulo 24, 44. Vamos a leerlo. Evangelio de San Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45. Y tenemos aquí la historia de los caminantes de Maús. Los versículos 44 y 45 dice así: y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas ¿de quién? De mí en la ley de Moisés. ¿Dónde más? En los profetas. ¿Dónde más? En los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Damos gloria al Señor. Mire, amados hermanos, el poder glorioso de la palabra y cómo el Señor se revela al hombre a través de las Escrituras. Pero cuando nosotros vemos la obra del Espíritu Santo, porque Él dice, entonces les abrió ¿qué? Les abrió el sentido. Por eso cuando oramos, por eso mi oración es, Señor, por tu Espíritu Santo abre el sentido de cada uno. Si no, usted vino aquí a perder el tiempo. Si Dios por su Espíritu Santo no abre el sentido, la mente, no le da luz a usted para que pueda comprender la gloriosa revelación de su palabra, usted perdió su tiempo. Bien que lo hubiera aprovechado en otras cosas. Pero por eso le pedimos al Señor, así como lo hiciste aquí, les abrió el sentido para que entendiesen qué. Y uno dice, para que entendiesen lo que ya sabían. Por eso es que nos está diciendo aquí, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé. Ustedes ya las sabían, yo ya se las había dicho. Pero eso que ustedes ya sabían nunca lo entendieron. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué quiere decir? No, pues yo me lo sé desde niño. ¿Y?
Ya el Espíritu Santo de Dios te abrió el sentido para que puedas conocer la magnitud de la obra gloriosa de la cruz. Por eso a ellos, amados hermanos, y a nosotros nos deja eso. Son las palabras que os hablé. Yo ya se las había dicho. Ustedes ya las sabían, estando aún con vosotros. Yo estaba ahí con ustedes. Y yo les dije que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Pero fue hasta que el sentido le fue ¿qué? Abierto. Que ellos pudieron comprender. Por eso cuando uno le dice de especial manera, ustedes como padres le dicen a sus hijos, ya hijo, ya cambia. No, si no, esto no es de porque usted le diga. Si esto es una obra del poder de la palabra, de la revelación de la palabra y de Dios que abre el sentido. Por eso es que decimos que la palabra es vida. Y el propósito de las escrituras, de la ciencia y sabiduría de Dios, es que nos revela a Dios. Y una vez revelándonos a Dios, podemos nosotros conocer su voluntad. Nos revela su voluntad. Que usted y yo sepamos qué es lo que Dios quiere de usted, qué es lo que Dios pide de mí, qué es lo que Dios pide de usted. Colosenses capítulo 1, en el versículo 9, otra oración del apóstol Pablo, está diciendo, amados hermanos, Colosenses, epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos de ¿qué cosa? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que cada creyente pueda proceder ¿a qué? A la práctica de la voluntad de Dios. Uno puede decir, es que yo ya lo sé, yo ya sé qué tengo que hacer. Qué bueno que ya lo sepa. Pero la oración del apóstol Pablo era, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual ¿qué? Inteligencia. Es decir, ya sé lo que Dios pide de mí y lo voy a hacer. Es como cuando le hablaba, amados hermanos, a su pueblo, cuando le hablaba a Israel en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, y el Señor era muy puntual con ellos y les hablaba de la siguiente manera, Deuteronomio 10, 12 y 13, y les decía así, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hayas bien. ¿Qué es lo que el Señor quería de ellos? Puntualmente, ahí estaba. ¿Qué es lo que pido de ti? Y es por eso que el Señor nos ha revelado su voluntad en las Escrituras, para que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos vivirla, podamos proceder a vivir la voluntad de Dios. Eso es glorioso. Por eso lo primero es que nos revela la salvación en Cristo el Señor. Hermano, si esto no hay en nuestra vida, no se puede continuar con lo demás. Y siempre les he dicho, usted puede tener un conocimiento teórico teológico, puede tener mucho conocimiento de la palabra, pero vivir nada. Entender tampoco. Vivirla
Pero la Escritura tiene su propósito. Nos revela la salvación en Cristo, nos revela a Dios, nos revela su voluntad. Esta era la responsabilidad del apóstol Pablo, de tal manera, amados hermanos, que cuando él habla en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 27, él dice de la siguiente manera, Hechos 20, 27, dice la palabra del Señor. Dice la Escritura: porque no he rehuido de anunciaros que todo el consejo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que la iglesia conozca ¿qué? La voluntad de Dios. Que usted conozca la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios pide de usted? Eso es importante. Oiga, como creyente, que no sepa cuál es el propósito de Dios en su vida. ¿Se imagina estar errantes como Caín? Es que yo soy cristiano, pero yo no sé ni qué propósito tiene Dios conmigo. Por eso nos ha revelado las Escrituras, amados hermanos, y Él nos revela su voluntad, y ahí es donde nosotros vamos a conocer qué es lo que pide de nosotros. Ahí es donde nosotros vamos a conocer qué es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. El propósito de Dios al otorgar su ciencia y su sabiduría. Pues nosotros disfrutamos tanto porque recibimos consuelo de Dios por la palabra. La epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 15. Leemos la Escritura. 15, 4 y 5 dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. ¿Quién obra todo esto? Dios por la palabra. Mire su propósito. Ya cuando nos dice las cosas que antes fueron escritas, ¿para qué fueron escritas? Para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. Y están ahí plasmadas en las Escrituras. No es únicamente para tener un conocimiento teórico, sino que nos está revelando el Señor que quedaron ahí plasmadas para que aprendamos de ellas. A más de eso, amados hermanos, dice la Escritura, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras, ¿qué hace la palabra? Nos consuela. Por la consolación de las Escrituras, ¿qué cosa? Tengamos esperanza. Y nuestra esperanza está en el Señor. Y el Señor es nuestro consolador. Por eso ya nos está diciendo el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros. ¿Se da cuenta que esto no es algo que se forza? Hermanos, es que hay que ser unidos. Eso no es algo que se pide a la fuerza, no. Es una obra de Dios por la palabra. Por eso es relevante cuando hablamos de entender las Escrituras. Pero es decepcionante cuando la riqueza de la palabra del Señor es puesta, es revelada y no hay entendimiento. Oiga, si Dios te acaba de hablar y te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y sucede que estás haciendo ¿qué? Lo contrario. ¿Cómo es posible que Dios por la palabra te esté dando enseñanza y no la estás tomando, no la estás entendiendo? Te está dando consolación y sigues en amargura.
¿Cómo es posible? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Se da cuenta? ¿Por qué, amados hermanos, nosotros tenemos que tener la certeza de lo que Dios hace y cómo cumple su propósito a través de las Sagradas Escrituras en cada uno de nosotros? ¿Qué hizo el Señor? Pues por la locura de la predicación conocimos nosotros a Cristo y nos salvó. Fuimos llamados a la salvación. Y Él se nos reveló su persona, su carácter, a través de sus atributos que vimos nosotros aquí en las Escrituras. Y conocimos más a Dios. Después de ello, nos revela su voluntad. ¿Su voluntad para quién? Para su iglesia, para nosotros. Una cosa es conocerlo a Él, sus atributos, su carácter, cómo trabaja, cómo opera, cómo obra. Y otra cosa es conocer su voluntad, ¿para quién? Para nosotros. Y una vez conociendo cómo trabaja, cómo opera y conociendo su voluntad, decimos nosotros: Señor, entonces fortaléceme, como lo hiciste con el apóstol Pablo, cuando él pidió que tuvieras misericordia y tú le dijiste: bástate mi gracia. Es suficiente. Es suficiente. Y entonces uno entiende el propósito de Dios. No me sana por esto, no procede en aquello por lo otro. Entendemos la voluntad de Dios. Y somos consolados por la palabra. Mas el Dios de la paciencia, fíjese, y de la consolación, os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. Otra vez, esto no es de que uno lo vuelvo a decir, hay que forzarlo. No. Esto lo obra la palabra. Para que concordes a una boca, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto aterriza ¿qué? En la gloria de Dios. Hermano, llevar al entendimiento de que la manera en que Dios trabaja aterriza en la gloria de Dios es complicado. Y es complicado para muchos. Porque muchos ven en Dios un Dios utilitario que trabaja nada más para mi felicidad, para mi bienestar, que me sane para mi bienestar. No, el Señor te va a sanar para su gloria. O el Señor no te va a sanar y también es ¿para qué? Para su gloria. Si vivimos, vivimos para su gloria. Y si morimos, es para su gloria. Toda la enseñanza, por eso nos está diciendo desde arriba, las cosas que están escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que aterricen en su gloria. Para que seáis consolados por las Escrituras, para que aterricen en su gloria. Para que seáis unidos, para que aterricen en su gloria. Para que concorde a una boca, ¿quién? La iglesia. Todos entendamos a una boca, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó. ¿Para qué? Dice, para gloria de Dios. Cristo glorificó al Padre y nuestra vida glorifica a Cristo Jesús. Hermanos, lo debemos de tener presente. Todo es para la gloria de Dios. No es para la gloria de usted. Aunque nosotros somos los beneficiarios de todas las riquezas de gracia, son para gloria de Dios. Y tengamos presente que la voluntad de Dios es buena, es agradable
y es perfecta. Entonces pidámosle al Señor: Señor, póngase de pie y oremos a nuestro Dios y digámosle: Señor, ayúdame para poder, Señor, tener claro el propósito por el cual nos has otorgado tu ciencia y sabiduría. Por ese propósito fuimos llamados a la salvación, porque nos fue revelado y nos fue dado el glorioso evangelio, es decir, la obra de Cristo, su salvación para nosotros. Y cuando fuimos salvos, pudimos conocerte, porque la Escritura nos revela tu persona. Y cuando seguimos avanzando, Señor, en la vida cristiana, pudimos conocer tu perfecta voluntad para nosotros. Y aquí estamos. Y aquí estamos, siendo enseñados, siendo consolados y avanzando en unidad y amor. Eso es por la palabra. Por eso cuando uno dice: ay, es que yo no puedo perdonar, es que yo no puedo caminar, algo está mal ahí, algo está mal. Oiga, si el Espíritu Santo está trabajando continuamente en nosotros, todos los días. Por eso es que nos revela su palabra y comienza a obrar en nosotros. Abre nuestro ¿en qué estamos mal? ¿En qué área no estamos caminando de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios? ¿Se da cuenta? El propósito de las Escrituras, de la ciencia y la sabiduría de Dios es claro. Pues digámosle al Señor: Señor, queremos conocerte más. No solo queremos conocerte más, queremos también saber más de tu voluntad para nosotros. Y gracias, Señor, por la revelación de tu palabra que nos enseña, por tu palabra que nos consuela y por tu palabra que nos une en amor, en amor. El amor glorioso de Cristo nuestro Salvador. Oremos a nuestro Dios. Padre de misericordia, en esta preciosa noche nos acercamos ante ti, dándote muchas gracias, porque tenemos la bendición, Señor amado, de poder escuchar la voz de tu palabra, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Muchas gracias. Gracias por revelarnos el propósito de las Escrituras, que es la redención y salvación del hombre. Nos llamaste a la salvación por la locura de la predicación. Nos llamaste a la salvación por el glorioso evangelio. Gracias, Señor. Y una vez que tú nos llamaste, pudimos conocerte, tu carácter, tu amor, la manera en que tú operas y trabajas, para que pudiéramos nosotros conocer tu voluntad. No podemos nosotros entender tu voluntad sin conocerte a ti. No podemos entender tu voluntad sin conocer tu persona. Queremos conocerte más y a la vez tu voluntad, Señor amado, será revelada en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por las Escrituras. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue obrando en nuestros corazones, y que podamos, Señor amado, cada uno de los que estamos aquí, seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y manifestar ese conocimiento con nuestra vida diaria. Gracias, Dios. Todos estamos en tus manos, porque todos necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu dirección, de tu luz, de tu consuelo. En tus manos gloriosas, Señor,
y que podamos tener presente que todo es para tu gloria, para que todos a una glorifiquemos tu glorioso nombre. Estamos en tus manos benditas. Por Cristo, Señor, te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, ocupen su lugar y estamos atentos a lo que continúa con la ayuda del Señor. Vamos a quedar atentos a nuestra hermana Suri Ríos para